realmente crítica la situación del fútbol ecuatoriano, y para conversar sobre esto nos acompaña aquí en el estudio de La Televisión el ministro de Deporte José Francisco Ceballos. Pancho, bienvenido a La Televisión. Fernando, buenas noches, contento de estar aquí y bueno, importante es el tema de tratar de la situación real del fútbol ecuatoriano. Cuéntanos, ¿cuán difícil es esto para el Ministerio de Deporte? Como ministerio, ¿qué se puede hacer? Hemos visto en el reportaje los datos, las inmensas deudas, 4 veces más de lo que se ha pagado esta semana. Bueno, Comienzo preguntándote, ¿cómo era cuando tú eras jugador? ¿Era tan grave la situación o se ha venido empeorando? Bueno, tuvimos momentos difíciles, ¿no? Yo me acuerdo en el año 98, llegamos a la final de la Copa Libertadores y estuvimos muchos meses sin cobrar y había ingresos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se estabilizó en los años anteriores, pero últimamente creo que ha habido de algunos clubes, algunos dirigentes, unos malos manejos administrativos financieros. No quiero decir que son deshonestos, quiero decir que han manejado mal la institución, sacando jugadores, sacando cuerpos técnicos, no liquidando en su debido momento, no siguiendo el debido proceso. Después, con años, vienen las demandas, vienen los intereses y se hace más grande la deuda. Entonces, esos manejos administrativos no han sido coherentes también con la realidad del fútbol ecuatoriano. ¿Tú crees que esta solución se puede, una solución se puede alcanzar a corto plazo? ¿Es posible que en los próximos meses, años, porque lo que hemos visto es que se ha pagado sueldos atrasadísimos? Hay equipos como el Deportivo Quito que no solo que no tienen dirigencia en este momento, sino que sus jugadores no tienen dónde vivir. ¿Qué se puede hacer? Se tiene que hacer una reestructuración de algunos clubes, ¿no? Hay otros espectaculares, están en un buen nivel, muy buena estructura, Independiente, por ejemplo, no se debe a nadie, están al día, son coherentes con su proyecto, Emelec, pero hay otros, Liga, pero hay otros equipos que el anhelo de ser campeón los lleva a cometer esos errores, ¿no? De sacar jugadores, sacar técnicos, traer incorporaciones inmediatas, aparentemente con la solución de poder conseguir el título, pero da lugar a que se debilite la estructura de una institución y a los pocos años, por no decir meses, se ven encaminados a muchas deudas. Entonces deben tener un equilibrio, ¿no? Si bien es cierto, los equipos grandes o todos los equipos aspiran a ser campeones, a estar en la gloria, pero también con una estabilidad económica financiera que los lleve a una estructura normal de muchos años, ¿no? En un momento más, aquí en La Televisión, seguiremos con Pancho Ceballos conversando sobre el fútbol ecuatoriano. ¿Qué se puede hacer desde el Estado ecuatoriano y cuál es el futuro próximo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y qué tiene que ver esto con el Estado ecuatoriano? Seguimos con José Francisco Ceballos, ministro de Deporte, aquí en La Televisión. Pancho, ¿qué se puede hacer desde lo estatal por el fútbol ecuatoriano? Hablábamos un poquito en el corte si es que los clubes deberían seguir siendo clubes o deben pasar a ser sociedades anónimas. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, ambas son mecanismos que algunos clubes internacionales han tomado, ¿no? Algunos con éxitos, otros no con muchos éxitos, ¿no? ¿Dónde, por ejemplo, podemos encontrar que los clubes son empresas, es decir, sociedades anónimas? Inglaterra, por ejemplo, la mayoría son empresas, sociedades anónimas, tienen un dueño determinado y hacen a criterio de él todas las inversiones y todo lo procedente. ¿Y esto qué garantiza? ¿En qué ayudaría, digamos? Inicialmente a salir de las deudas, ¿no? De un capital fresco que venga e invierta y asuma los activos y los pasivos. Pero también no te garantiza la democracia que estamos acostumbrados, más que todo acá en Latinoamérica, en Sudamérica, específicamente, que sepa no una sola persona dueña o que tome todas las decisiones, sino que es un motivo de una asamblea participativa, democrática, etcétera, ¿no? En Sudamérica el SEC, en Unión Española, tuvo esa inversión. Al inicio con un éxito, después se retuvo un poco, ¿no? Esa es una opción que pueden tener los clubes. Lo otro es seguir con unos reglamentos internos mucho más ingerentes, mucho más fuertes para los directivos, ¿no? Que tomen las decisiones, que no venga un directivo, yo que quiero ser directivo de una institución, tome las decisiones adecuadas y si yo me voy, tengo que responder por esas decisiones no idóneas que perjudicaron a la institución. Mucha gente quiere saber por qué la FIFA, que ha sido muy cuestionada en algunas cosas, es esta especie de ente privado al que con el que nadie se puede meter. Por ejemplo, vimos que en Nigeria a la selección le suspendieron, después del Mundial, suspendieron todas las actividades de la selección por injerencia del Estado en las cuentas de
de la Federación Nigeriana. Es decir, si aquí el Estado se mete con la Federación, ¿nos podrían suspender también? También son reglas que como organismos privados son, y hay que ver que en el fútbol el mayor porcentaje de ingresos que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ejemplo, el 90 y pico por ciento, por no decir el 95%, tiene de ingresos propios, ¿no? De autogestión, ingresos de televisión, taquilla, sponsor, etc. Lo que le da el Estado será el 1 o 2% anualmente. Después hay algunos proyectos o programas que hacemos convenios, como por ejemplo el tema de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, la Liga de Playa, etcétera, que hacen un convenio, presentan el proyecto, nosotros hacemos el seguimiento y después se liquida y no hemos tenido ningún problema. Pero sí, los organismos internacionales, específicamente el fútbol, se cuida de eso, ¿no? Que no haya injerencia estatal, porque verdaderamente ingresos son pocos, la mayoría de los ingresos los tiene de autogestión, pero también toda la ciudadanía necesita saber, y creo que a través de los clubes, que son parte de la asamblea, pueden conocer los hinchas, ¿no? Pero la ciudadanía o el país, pero los que son llamados a pedir la explicación, a pedir la información y que se la dan, tengo entendido, son los dirigentes de los diferentes clubes, tanto de la categoría A como de la B. Pero son, es decir, el equipo nacional, la selección nacional de la cual tú has sido miembro, es un representante nacional, lleva la bandera ecuatoriana, se cantan los himnos. Hemos visto que Brasil gastó cerca de 8.000 millones de dólares en hacer infraestructura para una empresa privada, se podría decir así, que es la FIFA. Lo mismo pasaría aquí. ¿No es un poco contradictorio que el país preste toda su infraestructura, sus colores, y toda la gente lo vea como lo que es, una selección, para que simplemente una federación privada en este caso, y que no pueda ser casi ni auditada por el resto? ¿No debería cambiar un poco esto a nivel internacional? Pero que yo sepa, son los dirigentes de los clubes, tanto de la A como de la B, y las asociaciones que hoy integran la asamblea son los que están llamados a hacer esto, ¿no? Todos los años hay una asamblea ordinaria, en la cual, un congreso ordinario, en la cual les dan el informe económico, el informe técnico, etc. Ahí hay la posibilidad anualmente, o llamar o convocar o exigir una asamblea extraordinaria en la que le informe de ciertos temas que tengan preocupación. Yo creo que hay que imponerse un poco más, de tener mayor claridad si hay alguna duda de parte de los dirigentes de los clubes, tanto de la A como de la B y de las asociaciones, insisto, que integran la asamblea, para que nos demuestren a todos los ecuatorianos la transparencia que están llevando adelante los rubros que ingresan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por último, Pancho, se ha hablado mucho de que tú podrías ser el próximo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Es esto posible? ¿Te interesa? ¿Qué podría hacerse si tú estuvieras al cargo de la federación? Bueno, yo creo que no es cuestión de personas, es cuestión de proyectos, es cuestión de reglas claras, es cuestión de procedimientos, de reglamentos. Yo siempre he pensado que el deporte ecuatoriano o una institución no puede estar supeditada a una persona. Siempre hay la comunión de ideas, la democracia, la alternabilidad, etcétera, en una comisión que lleve adelante las políticas establecidas y que le hagan bien al fútbol ecuatoriano. Entonces, no es cuestión de personas. Siempre yo he intentado y he manifestado, ¿no?, antes de que me retire del fútbol, que mi interés, mi aspiración al futuro es ser dirigente del fútbol. Comenzar inicialmente por una gran institución, después de una gestión allí que demuestre que hay todo un tema de buena gestión, llevar de 4 a 8 años, ir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, después aspirar a la Conmebol y a la FIFA, para tener representación nacional, pero todo paso a paso, ¿no? Yo creo que, insisto, no es cuestión de personas, es cuestión de reglamentar, de procedimientos, de proyectos, de reglamentos internos que conlleven a fortalecer la estructura deportiva del país. Muy bien, Pancho, muchas gracias. Mientras esto sucede, el Ecuador está, por lo pronto, con Sixto Bisuete como entrenador de la selección de mayores. La pregunta de la semana en la televisión es: ¿quién cree usted que debería ser el próximo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Debe quedarse Sixto Bisuete o quién debería ser el próximo técnico? Pancho, ¿cuál es tu criterio? ¿Quién crees que debería ser? Yo soy muy respetuoso de todo, pero si me dan a elegir, yo buscaría un Tata Martino, por ejemplo, ¿no? Sería una gran Lo conozco opción. de la época de jugador y sé que es una gran persona, un gran técnico que ha estado en la selección de Paraguay, en algunas selecciones de Barcelona de España. Entonces yo creería que le haría muy bien esa jerarquía al técnico. Muy bien, seguimos con la televisión aquí. Muchas gracias, Pancho, por tu compañía. Seguiremos hablando de fútbol próximamente, pero en un momento más, la crisis en Gaza y sus repercusiones a nivel mundial.